Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Al cumplirse un año del operativo policial que dejó 23 civiles ajusticiados en La Vega, una zona popular en el oeste de la capital de Venezuela, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas del país, denunció el silencio de las autoridades. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, resaltó que no se ha registrado investigación alguna y que no hay sanción contra los responsables. La mayor cantidad de víctimas en un operativo de seguridad ciudadana en los últimos 50 años. Solicitamos sea investigada la actual alcaldesa de Caracas, la exministra almirante Carmen Meléndez, quien para ese momento dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional en el país. Alvarado afirmó que los nombres de los funcionarios vinculados con los hechos están expuestos en un informe presentado el fin de semana por Provea y recordó que el Estado venezolano se comprometió con la Corte Penal Internacional a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país. En tanto, Alfredo Infante, párroco de La Vega, destacó el temor de los familiares a formalizar denuncias. Dada la inexistencia de un Estado de Derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes, a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular. En ese entonces, el comandante de las FAES, Miguel Domínguez, escribió en Twitter que una banda criminal en el barrio imponía terror y que las autoridades se encontraban desplegadas brindando seguridad y protección. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La preocupación que expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el retraso en el proceso de identificación de las víctimas de la masacre de El Mozote que fueron exhumadas en 2016 refleja la falta de acceso a la justicia en el caso, según dice el director ejecutivo de la Oficina No Gubernamental de Tutela Legal de El Salvador, Ovidio Mauricio. La resolución del Organismo Internacional para el Estado de El Salvador fue emitida el 28 de noviembre y se conoció este mes y otorga un plazo de 3 meses a partir de enero para que se agilice la identificación y la entrega de los restos de las víctimas de la masacre que ocurrió en 1981 a sus familiares, explicó Mauricio. El Estado, que incluso en sus discursos habla de que ha cumplido el 85% de las recomendaciones de la Corte, lo cual no es cierto, ¿verdad? No puede haber un 85% ni un 50%. Una de las recomendaciones principales es el acceso a la justicia por parte de la víctima, ¿verdad? Según los registros oficiales, hasta 2021 solamente se había logrado identificar a unas 60 víctimas de la masacre que ocurrió en el cantón El Mozote, al oeste de El Salvador, pero esta cifra abarca exhumaciones anteriores a 2016 que estuvieron a cargo de antropólogos argentinos con la participación de la Fiscalía General de El Salvador y del Instituto de Medicina Legal. En El Salvador está pendiente la aprobación de una ley de justicia transicional para las víctimas de crímenes de guerra y según la legisladora Claudia Ortiz del partido Vamos, es una deuda en la que el Congreso debe trabajar este año. Pero su servidora ha instado de manera contundente y de manera repetitiva que se invite a las víctimas, a las organizaciones que representan a las víctimas, que tienen años de estar luchando por tener una ley adecuada que les permita tener acceso a la justicia. A raíz de los cambios en la ley de la carrera judicial aprobada por el Congreso, el juez Jorge Guzmán, que llevó la investigación de este caso hasta la etapa de instrucción, fue reemplazado y recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar López Jerez, dijo que la investigación continúa con la traducción de documentos relacionados a la causa que desclasificó y entregó el gobierno de Estados Unidos al Estado salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. De las 75 muestras de casos de COVID-19 que podrían ser considerados sospechosos de la variante Omicron en Honduras y que fueron enviadas a laboratorios en Panamá hace 3 semanas, aún no hay resultados confirmados, lo que provoca incertidumbre en la población que no sabe si esta variante está circulando en el país. Pero en este escenario se genera otra preocupación que abruma a los hondureños, y es que en la zona norte del país, en San Pedro Sula, los médicos están reportando un aumento de casos de influenza por encima del COVID-19 y existen pacientes que reportan ambas enfermedades, lo que se conoce como flurona. Para el doctor Mario Acosta, diferenciar los casos de COVID-19, influenza y flurona es complejo por la similitud de síntomas y por la diferencia en su proceso de contagio. Es algo complicado porque son síntomas muy parecidos, muy similares. A los pacientes se les piden cierto examen de laboratorio, pero hay un síntoma en especial que es la tos, que puede diferenciarse un poquito.
Y precisamente ante el avance de los casos de COVID-19, Carlos Leicelar, jefe del Laboratorio de Virología de San Pedro Sula, indicó que en las últimas 3 semanas lo que predomina es la influenza. El brote de influenza ha venido como a hacerle competencia, digamos, en el número de blancos a afectar, que en este caso son pacientes. También un colega de ustedes me preguntaba si se podía tener los dos virus. Sí, es posible. En tanto, el viceministro de Salud, Freddy Guillén, aseguró que al realizar las pruebas científicas ayuda al sistema sanitario para actuar a tiempo, sin descuidar la responsabilidad de cada persona. Poder determinar cuál de estas 3 enfermedades se tiene. En Honduras se ha confirmado hasta ahora un solo caso de flurona y tampoco se han reportado fallecimientos. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sandinista Gustavo Porras, tomó la promesa de ley al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en una ceremonia de investidura que se realizó anoche en la Plaza de la Revolución en Managua, un día después de que fue instaurada la nueva Asamblea Nacional, donde el oficialismo controla 75 de los 91 escaños. Ortega, de 76 años de edad, gobierna sin contrapeso en Nicaragua desde 2007 y se impuso nuevamente la banda presidencial como resultado de unas elecciones sin competencia política. Durante su primer discurso en este nuevo periodo de gobierno, atacó a los Estados Unidos y la Unión Europea, defendió a Cuba y Venezuela, volvió a arremeter contra los considerados presos políticos y envió un mensaje al presidente estadounidense Joe Biden. Ellos que se dicen respetuosos de la ley, tienen una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente, donde indemnice al pueblo nicaragüense, que es de justicia. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo justicia. Que cese el bloqueo en contra de la hermana República de Cuba. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron nuevas sanciones contra funcionarios gubernamentales. El Consejo Europeo decidió aplicar sanciones a 7 personas, entre ellas 2 hijos de la pareja presidencial, y a la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega celebraron las recientes sanciones y rechazaron enérgicamente la toma de posesión del mandatario. En un comunicado presentado a medios de comunicación, María Laura Alvarado, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, manifestó: hoy se inicia un periodo total y claramente ilegítimo e ilegal por venir de un proceso electoral que no cumplió ninguno de los requisitos indispensables de legitimidad y que, por el contrario, fue rechazado por el 80% de la población. En el acto de investidura del presidente Daniel Ortega estuvieron presentes únicamente representantes de Cuba, Venezuela, Belice, Honduras, China, Irán, Bolivia, Palestina, Rusia, India, Vietnam, Corea del Norte, Angola, Siria, Turquía, Bielorrusia y Egipto, entre otros. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Y mientras Daniel Ortega se preparaba para juramentar a su cargo de presidente el lunes, Estados Unidos sancionaba a otros 6 funcionarios del gobierno nicaragüense y fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro la que emitió el comunicado imponiendo estas medidas contra la ministra de Defensa, funcionarios del Ejército Nicaragüense, del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos y de la estatal empresa nicaragüense de minería. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial, explicaba textualmente: el Tesoro de Estados Unidos está tomando esta medida junto con la Unión Europea, que también adoptó sanciones relacionadas con los continuos abusos del régimen de Ortega Murillo, que continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos. Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del Ejército, Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los 3 son directivos del Instituto de Pensiones Militares. También fueron sancionados el ex general del Ejército, Ramón Calderón Vindel, presidente de la Junta Directiva de la minera estatal Eni Minas, además de Celina Delgado y Naima Díaz Flores, directivas del Telcor. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, el comisionado Francisco Díaz, que fue sancionado por Estados Unidos previamente.
Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó en una declaración que Ortega se estrena para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que organizó el 7 de noviembre no le proporcionan un nuevo mandato democrático. Solo unas elecciones libres y justas pueden hacerlo, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. El secretario Blinken también destacó que el régimen nicaragüense sigue manteniendo a 170 presos políticos y muchos de los detenidos, dijo, carecen de alimentos adecuados y de atención médica apropiada, mientras otros permanecen en régimen de aislamiento. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Una encuesta realizada por la Reserva Federal de Nueva York revela que los consumidores estadounidenses mejoraron sus expectativas en diciembre sobre la inflación a corto plazo, luego de varios meses donde el escepticismo aumentó constantemente, y agregó que el optimismo sobre el panorama laboral también mejoró. La muestra, realizada en 1.300 hogares de Estados Unidos, mostró una disminución en la percepción de las personas ante la posibilidad de perder un empleo. Este índice bajó más de 1 punto porcentual, mientras que la expectativa de encontrar un empleo tras quedar desempleado aumentó casi 2 puntos porcentuales. Si se comparan los índices de noviembre y diciembre, y solo es equiparable a las cifras presentadas antes de la pandemia a comienzos del 2020. Después de más de un año donde las expectativas sobre la inflación crecían constantemente, para el último mes de 2021 se logró estabilizar en 6% y la percepción de la inflación a 3 años se mantuvo en el 4%, donde los consumidores estadounidenses bajaron sus expectativas en cuanto subían los precios de los artículos de primera necesidad como la gasolina, anticipando un aumento cercano al 6%, mostrando una notable mejoría, ya que en noviembre marcaba más del 9%. Asimismo, se espera que los precios de los alimentos puedan incrementar casi un 8%, cuando en noviembre la tasa superaba el 9%. Esta encuesta se presenta en un momento donde la Reserva Federal estudia nuevas medidas que ayuden a mejorar la inflación en Estados Unidos, la que se ha visto afectada por diferentes motivos como la pandemia, los ciberataques y los problemas en las cadenas de suministro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. 2022 será un año difícil, plagado de desafíos y nuevos obstáculos para el Partido Demócrata, que deberá superar algunos de esos retos a fin de no perder el control del Congreso estadounidense en las elecciones de medio término que se realizarán en noviembre. Y es que, según revela una reciente encuesta, la situación económica que atraviesa el país y en la que la inflación cobra protagonismo podría provocar una pérdida de apoyo popular para la administración Biden y su partido. La encuesta, realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC y la agencia de noticias The Associated Press, refleja que las preocupaciones de los estadounidenses evolucionan y asuntos como el manejo de la pandemia del COVID-19, que en el pasado benefició al presidente Biden, hoy pierde protagonismo y ganan fuerza nuevos retos relacionados con la economía. Un 14% de los encuestados manifestó su preocupación en torno a la inflación, una cifra elevada en comparación con el mismo periodo el año anterior, cuando ni tan siquiera el 1% de los encuestados hizo referencia a la subida de los precios al consumidor. Las interrupciones en la cadena de suministros son otro motivo de preocupación entre los votantes estadounidenses, que reconocen verse afectados ante el aumento de los precios de productos básicos como los alimentos o, por ejemplo, no poder comprar ciertos artículos debido a la escasez y a los retrasos sin precedentes en los sistemas de suministro. Como viene siendo habitual, el manejo de la inmigración genera cierta inquietud entre quienes se identifican como republicanos, mientras que aquellos más afines al Partido Demócrata mencionaron temas como el control de las armas, dos asuntos críticos para cualquier administración, y es que generan gran controversia y división entre los estadounidenses. En tanto, desde la Casa Blanca, conscientes del difícil escenario al que se enfrentan, continúan trabajando para desatascar la economía y sofocar los complicados efectos de la inflación. Para ello, la administración Biden estudia imponer medidas precisas contra las industrias, donde el monopolio y la consolidación de las grandes corporativas ha perjudicado a los consumidores, una decisión que ya ha levantado críticas entre los economistas más liberales. Por su parte, desde el Partido Republicano critican la falta de gestión del presidente Joe Biden, que, según aseguran, ha desembocado en una situación económica desfavorable para los estadounidenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció el lunes que se exigirá a las compañías de seguro y a los planes de salud grupales a cubrir el costo de hasta 8 pruebas rápidas del COVID-19 al mes por individuo, para que así la ciudadanía pueda detectar si está contagiado libre de costo. Según la información, a partir del sábado 15 de enero, las personas con cobertura de seguro de salud privado o cubiertas por un plan de salud grupal que compren una prueba de diagnóstico de COVID-19 autorizada o aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, podrán tener esos costos de prueba cubiertos por su plan o seguro. La nota de prensa indica que el nuevo requisito de cobertura significa que la mayoría de los consumidores con cobertura de salud privada pueden conectarse en línea o ir a una farmacia o tienda, comprar una prueba y recibir el pago por adelantado de su plan de salud o recibir un reembolso por el costo presentando un reclamo a su plan. También aclara que las compañías de seguros y los planes de salud deben cubrir 8 pruebas gratuitas en el hogar por mes y sin receta. La Administración de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, Chiquita Brooks LaSure, publicó el anuncio en su perfil de Twitter y escribió que las pruebas son importantes para reducir la propagación de COVID-19. Esta acción aliviará las barreras y ampliará el acceso a las pruebas para millones, escribió la funcionaria. El presidente Joe Biden también utilizó su cuenta en Twitter para destacar que su administración había anunciado el inicio del reembolso de las pruebas en el hogar. El anuncio del requisito llega justo cuando las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos subieron exponencialmente en las últimas 3 semanas, estableciendo un nuevo récord. John F. Burnett, Voz de América, Washington. A partir del sábado, las aseguradoras de salud privadas en Estados Unidos deberán cubrir hasta 8 pruebas caseras de COVID-19 al mes a sus clientes. La administración Biden anunció el cambio el lunes, ya que busca reducir los costos y hacer que las pruebas del coronavirus sean más accesibles en medio de las crecientes frustraciones con el aumento de casos. Por otro lado, la captación de inversión económica para Guatemala fue el centro de una conversación telefónica ocurrida el lunes entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el mandatario guatemalteco Alejandro Yamatei. Así lo informaron fuentes oficiales. También el freno a la corrupción y la trata de personas fueron otro de los puntos abordados por los funcionarios. El plan de atracción de inversiones para Guatemala tiene el propósito de generar oportunidades en el país con el objetivo de disminuir las causas estructurales que dan origen a la inmigración irregular. Así lo señaló el gobierno de Guatemala mediante la publicación de un comunicado. Por último, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a 6 funcionarios del gobierno de Nicaragua en anticipación a lo que calificó como la falsa toma del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que tuvo lugar el lunes. Así pues, en un comunicado de la Oficina del Control de Activos Extranjeros se indica que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo tomaron el poder el 10 de enero de 2022 luego del fraude nacional en las elecciones de noviembre orquestado por su régimen, consolidando aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense. Así lo expresó el comunicado. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación del ejercicio profesional de los periodistas en Ecuador, que según un reciente informe de la organización Fundamedios enfrentan un difícil escenario. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestro colega Néstor Aguilera con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. El año 2021 podemos dividirlo en 2 partes muy bien definidas. La primera, que es marcada por el proceso electoral que desemboca en la posesión del nuevo gobierno del presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo del 2021. Entre enero y mayo, que fue todo el proceso electoral, ¿no es cierto?, marcado por una profunda polarización política, se registran 145 agresiones contra periodistas. El 90% de esas agresiones se dan justamente en el contexto electoral, se dan por razones de la campaña electoral. Y luego, a partir del 24 de mayo, y esto es algo que nos sorprendió muchísimo al elaborar el informe, es que en realidad el presidente Lasso había ofrecido un respeto a la libertad de expresión, incluso en gestos de buena voluntad envió una nueva ley de libertad, de garantía de la libertad de expresión, que
reemplazar a la vieja ley de comunicación del correísmo y había derogado el reglamento a esa ley de comunicación. Pero lo que vemos es que en realidad las agresiones contra la prensa en la segunda parte del año no han disminuido. Y el año lo cerramos, ya tenemos el recuento de hasta el 31 de diciembre, cerramos con 286 agresiones y 146 agresiones durante el periodo ya del presidente Guillermo Lasso. Es decir, básicamente se establece que las agresiones del primer parte del año con la del segundo ya en el gobierno de Guillermo Lasso son prácticamente las mismas. Entonces, ¿cuáles son los factores que están actuando ahí? La crisis de seguridad del país afecta también el trabajo periodístico, los grupos de delincuencia organizada están amenazando periodistas, están agrediendo, están atentando contra periodistas y esto es una situación muy grave que tenemos que atacar frontalmente porque no podemos permitir que la situación de México, de Colombia, de Guatemala, de Honduras se repita en el Ecuador. Eso sería inadmisible. Y lo segundo es la acción también de fuerzas de seguridad del Estado que han ubicado al periodismo también como un frente, ¿no es cierto? Lo han enfocado también muchos ataques incumpliendo con su labor de garantizar y proteger el trabajo periodístico. Hay una deuda, César, del Estado como tal frente al ejercicio periodístico. Hay una deuda enorme. Durante 10 años hubo una sistemática persecución, ataques, agresiones contra la prensa y eso en el gobierno anterior de Lenín Moreno, más allá de unas reformas muy puntuales a la ley de comunicación que fueron importantes en su momento, no hay que desconocerlo, pero más allá de eso no se avanzó nada en las políticas de protección y seguridad a la prensa y vimos de forma dramática los hechos de secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio, pero también lo vimos en las manifestaciones sociales de octubre del 2019 donde decenas de periodistas fueron atacados tanto por manifestantes como por la fuerza pública y ese esquema se ha ido reproduciendo, se ha ido manteniendo. En el 2020 marcado por la pandemia, decenas de periodistas fueron afectados, muchos murieron, decenas de periodistas murieron, muchos periodistas perdieron sus trabajos, eso es otro factor importante, se ha precarizado el trabajo periodístico, se han dado centenares de despidos y en el 2021 lo que vemos es que entonces por un lado a la polarización política afecta las condiciones del trabajo periodístico y por otro lado aparece esta nueva amenaza del crimen organizado que está atacando periodistas y por otro lado la fuerza de seguridad no está cumpliendo su labor, las fuerzas de seguridad no están cumpliendo su labor de protección y garantía del trabajo periodístico. ¿Usted considera que en el actual momento está en riesgo el ejercicio periodístico en el Ecuador? Está amenazado severamente y es por eso que lo que planteamos es que se deben adoptar políticas integrales. Lo que le decimos al gobierno es que reconocemos las buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, como se dice, y que se tienen que adoptar políticas integrales de protección y seguridad. Era César Ricaurte, director ejecutivo de la organización Fundamedios con sede en Ecuador, hablando sobre los riesgos que enfrentan los periodistas en esa nación. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.